Regresé del trabajo y mi nuera cambió la cerradura. Fui a casa de mi hija y me dijo que no tenía espacio para mí. Dormí en la calle y desperté en una suite de 5 estrellas. Mi hijo adoptivo me había encontrado. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propia llave no serviría para abrir la puerta de mi hogar, pero ese día llegó, y con él se desmoronó todo lo que creía conocer sobre el amor y la familia. Era una de esas noches frías que te calan hasta los huesos, de esas que hacen que la ciudad parezca aún más grande y solitaria. Venía caminando desde el hospital con los pies adoloridos, y esa sensación pesada en los hombros, que solo conoce quien ha pasado 12 horas limpiando pasillos interminables. Mis zapatos ya no aguantaban el frío como antes, y a cada paso sentía cómo la humedad se me metía por las suelas gastadas. En la bolsa de plástico que cargaba, traía lo poquito que había podido comprar. 1 kilo de arroz, 1 litro de leche, algunos huevos que ya venían medio quebrados desde la tienda, y un bolillo duro que me habían dado más barato porque era del día anterior. Mi sueldo apenas alcanzaba para lo básico, pero nunca me quejé. Todo lo hacía por ellos. Siempre fue por ellos. Mientras subía las escaleras de ese edificio viejo donde vivíamos, me iba imaginando la cara de alegría de mis nietos cuando les diera los dulces que había logrado comprar con las monedas que me sobraron. Pensaba en cómo mi hijo menor estaría viendo la televisión en el sillón, y su esposa probablemente estaría en la cocina preparando algo rico para la cena. Era mi familia, mi razón de ser, lo único que tenía en este mundo. Llegué hasta la puerta del departamento 4B y busqué las llaves en el fondo de mi bolsa. Mis dedos estaban tan fríos que me costó trabajo agarrarlas bien. Metí la llave en la cerradura como había hecho miles de veces antes, pero algo estaba mal. No giraba. Lo intenté otra vez, pensando que tal vez estaba muy cansada y no la había metido bien. Nada. La llave entraba, pero no giraba ni un poquito. Un nudo extraño se me empezó a formar en el estómago. Qué raro, pensé, y volví a intentar, esta vez con más fuerza. La llave seguía sin funcionar. Entonces toqué la puerta suavemente, con los nudillos. Esperé unos segundos. Nadie contestó. Toqué un poco más fuerte, y después más fuerte todavía. Podía escuchar perfectamente la televisión adentro. El volumen estaba alto, como siempre le gustaba a mi hijo. También se sentía ese olorcito rico a comida casera que se filtraba por debajo de la puerta, y se veía la luz encendida por la ranura de abajo. Estaban ahí, estaban todos ahí, pero nadie me abría. Seguí tocando, ahora ya con más desesperación. «Oigan», grité. «Soy yo, soy Teresa». Pero nada. El sonido de la televisión siguió igual, como si nada pasara. Fue entonces cuando se movió la cortina de la ventana que daba al pasillo. Vi una sombra acercarse, y después apareció ella, mi nuera, esa mujer a la que había recibido en mi familia como si fuera mi propia hija, a la que había ayudado cuando estaba embarazada, a la que había cuidado cuando se enfermó. Abrió la ventana solo un poquito, lo suficiente para que pudiera escuchar su voz, pero no lo suficiente como para que se sintiera el calor de adentro. Tenía los brazos cruzados y una expresión en la cara que jamás le había visto. Era una mirada fría, dura, como si estuviera viendo a una desconocida molesta. «¿Qué pasó con mi llave?», le pregunté, todavía sin entender qué estaba sucediendo. Ella me miró directo a los ojos, sin pestañear, y me dijo algo que todavía me duele recordar. «No da más, doña Teresa. Necesitamos nuestro espacio. Ya cambiamos la chapa». «¿Cambiaron la chapa? ¿Mi chapa? ¿La chapa de mi casa?» «¿Cómo que cambiaron la chapa?», alcancé a decir, pero ella ya estaba cerrando la ventana. «Búsquese otro lugar», fueron sus últimas palabras antes de dejarme ahí parada, en el frío, con mi bolsa de mandado y mi mundo derrumbándose. Me quedé ahí tiesa, como si fuera una estatua. No podía moverme, no podía pensar. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado de mi cuerpo. ¿Esto me estaba pasando a mí? A mí, que había trabajado día y noche para mantener a esa familia. A mí, que nunca les negué nada, ni siquiera cuando no tenía. Las piernas me empezaron a temblar. Primero poquito, después más fuerte, hasta que sentí que me iba a caer. Me tuve que agarrar de la pared para no desplomarme ahí mismo. En mi mente empezaron a pasar imágenes como película. Todas esas noches que me quedé despierta cuando mi hijo tenía fiebre,
Todos esos domingos que no descansé para lavarles la ropa, todas esas veces que me fui a trabajar enferma para que a ellos no les faltara nada, y ahora me estaban echando así, sin más, como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. Bajé las escaleras con las piernas temblándome y el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Cada escalón se sentía eterno. La bolsa se me resbaló de las manos y se me cayó en el tercer piso. Los huevos se quebraron todos y el sonido del vidrio de la botella de leche al romperse resonó por todo el edificio. Pero siguió ningún vecino. Salió a ver qué había pasado. En esta ciudad, nadie se mete en los problemas de nadie. Llegué hasta la calle y me quedé parada en la banqueta, viendo hacia arriba, hacia esa ventana donde todavía se veía la luz prendida. Ahí estaba mi vida entera, y ya no podía entrar. El frío de la noche me pegaba en la cara, pero por dentro sentía algo peor. Era como un vacío enorme, como si me hubieran arrancado algo del pecho. Ahí fue cuando supe que mi vida, tal y como la conocía, había terminado para siempre. Ahí parada en la banqueta, con el frío metiéndoseme hasta los huesos, saqué mi celular viejo con las manos temblándome. Tenía que llamar a mi hija. Ella me iba a ayudar. Estaba segura. María siempre había sido más cariñosa que su hermano, más comprensiva. Desde chiquita me decía, «Mamá, cuando sea grande te voy a cuidar mucho». Marqué su número y esperé. Cada timbrazo se me hacía eterno. Por fin contestó, «Bueno, mamá, ¿qué pasó? Ya es muy noche». Su voz sonaba cansada, pero al escucharla sentí un alivio enorme. Mi hija me iba a salvar de esta pesadilla. «Mija», le dije, y la voz se me quebró tantito. Tu hermano me echó de la casa. Cambiaron la chapa y no me dejan entrar». Hubo un silencio largo del otro lado, tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí, mija, aquí estoy. ¿Puedo ir a tu casa? Nada más por esta noche hasta que resolvamos esto». Otro silencio. Este fue peor que el primero, porque pude escuchar cómo respiraba, cómo dudaba. En esos segundos eternos, mi corazón se fue encogiendo poco a poco. «Ay, mamá, mira, yo quisiera ayudarte, de verdad que sí, pero aquí está muy apretado. Los niños están durmiendo en nuestra recámara, porque el Felipe está arreglando la suya, y además, bueno, el Felipe dice que no quiere líos en la casa». «¿Líos? ¿Yo era un lío?» «Mija, soy tu mamá», le dije, y ya no pude evitar que se me salieran las lágrimas. «No te voy a causar problemas. Nada más necesito un lugar donde dormir esta noche». «Ay, mamá, no me hagas esto más difícil. Búscate otra opción. Sí, puedes ir con alguna vecina, o, no sé, hay albergues para personas como tú, personas como yo». ¿Qué clase de persona era yo? ¿Un estorbo? ¿Una carga? ¿En serio me estás diciendo esto, María? No es que no te quiera ayudar, mamá. Es que las cosas están muy complicadas aquí también. Nada más por unos días. Hasta que encuentres algo mejor. Colgó. Mi propia hija me colgó el teléfono. Me quedé ahí con el celular en la mano, mirando la pantalla que se había puesto negra. Era como si estuviera viendo el reflejo de mi vida. Todo negro, todo vacío. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo era posible que los hijos que yo crié, que yo parí, que yo cuidé cuando estaban enfermos, me estuvieran tratando como si fuera una desconocida molesta? Empecé a caminar sin rumbo fijo. Mis pies se movían solos mientras mi mente se llenaba de recuerdos. Me acordé de cuando María tenía 5 años y se enfermó de bronquitis. Me quedé despierta 3 noches seguidas cuidándola, poniéndole paños fríos en la frente, dándole de comer poquito a poquito. El doctor me había dicho que era peligroso, que podía empeorar, pero yo no me moví de su lado ni un segundo. Me acordé también de cuando mi hijo menor, el que ahora me había cerrado la puerta en las narices, se quebró el brazo jugando fútbol. Yo estaba trabajando doble turno en esa época para pagar sus estudios, pero dejé todo y corrí al hospital. Me quedé con él toda la noche, durmiendo en una silla incómoda, asegurándome de que no le doliera. Y cuando María se embarazó de su primer hijo y el papá la dejó, ¿quién estuvo ahí? Yo. Yo fui la que la consolé, la que le dijo que todo iba a estar bien, la que cuidó al bebé para que ella pudiera trabajar. Siempre fui yo, siempre.
Caminé hasta llegar a una plaza pequeña que estaba cerca de ahí. Había unos bancos de piedra y unos árboles grandes que daban sombra durante el día. Ahora, en la noche, todo se veía muy diferente, muy solo. Me senté en uno de los bancos y abracé mi bolsa rota donde traía los restos de la comida que se había quebrado. El olor de los huevos rotos se había mezclado con el de la leche derramada, y era horrible, pero era lo único que tenía. ¿Qué hice mal? Me pregunté en voz alta. ¿En qué momento dejé de ser su mamá para convertirme en una carga? Pensé en todas las veces que me sacrifiqué por ellos. Todas las veces que no compré ropa para mí para poder comprarles zapatos nuevos para la escuela. Todas las veces que comí menos para que ellos pudieran comer más. Todas las noches que me quedé cosiendo hasta muy tarde para ganar unos pesos extra y poder pagarles clases de inglés o computación. Nunca me quejé. Nunca les dije, estoy cansada o ya no puedo. Siempre les sonreí. Siempre les dije que todo estaba bien, que mamá se iba a encargar de todo. Y ahora que ya estaba vieja, ahora que ya no podía trabajar tanto como antes, ahora que necesitaba que me cuidaran tantito, me tiraban a la calle como si fuera basura. El frío de la madrugada me estaba calando hasta los huesos. Me acurruqué en el banco, abrazándome las piernas, tratando de darme calor yo solita. Era la primera vez en mi vida que iba a dormir en la calle. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Cada ruido me asustaba. El sonido de los carros a lo lejos, los pasos de alguien que pasaba caminando por la acera, el ladrido de un perro. Todo me daba miedo. Pensé en mis nietos. Les habrían dicho que su abuela ya no iba a vivir con ellos. O les habrían inventado alguna mentira. Tal vez les dijeron que me había ido de viaje, o que estaba visitando a unos parientes. Me dolía pensar que probablemente ya no los volvería a ver, que no iba a poder seguir leyéndoles cuentos antes de dormir, o haciéndoles sus quesadillas favoritas, o peinándole las trenzas a la más chiquita. Cuando empezó a amanecer, tenía todo el cuerpo entumido del frío. Me levanté despacio, porque me dolía todo. La leche se había derramado completamente en mi bolsa, y había manchado mi única chamarra. Miré hacia el cielo que se estaba poniendo rosita con los primeros rayos del sol, y por primera vez en mi vida me pregunté si valía la pena seguir viviendo. Pero algo adentro de mí, una vocecita muy pequeñita, me decía que no me diera por vencida, que esto no podía ser el final de mi historia. No sabía que esa vocecita tenía razón, y que lo que parecía mi final era apenas el principio de algo que jamás imaginé. Cuando salió el sol completamente, me di cuenta de algo terrible. Ya no tenía a dónde ir. Era como si de la noche a la mañana me hubiera convertido en una fantasma, en alguien que ya no pertenecía a ningún lugar. Me levanté del banco con todo el cuerpo adolorido. Había dormido como pude, acurrucada, pero el frío se me había metido hasta los huesos. Mi ropa estaba húmeda por el rocío de la mañana, y el olor de la leche agria en mi bolsa me estaba dando náuseas. Empecé a caminar por las calles, sin rumbo fijo. Era temprano, pero ya había gente yendo a trabajar, personas con prisa, bien vestidas, con cara de tener lugares importantes a donde llegar. Yo los veía pasar, y me daba cuenta de que nadie me miraba. Era como si fuera invisible. Antes, cuando iba camino al hospital, siempre saludaba a algunas vecinas, intercambiaba algunas palabras con el señor de la tienda de la esquina, o le sonreía a los niños que iban a la escuela. Ahora era diferente. La gente me veía y apartaba la mirada rápidamente, como si tuviera miedo de que les fuera a pedir algo. ¿Tan mal me veía? Me miré en el reflejo de una ventana, y me di cuenta de que sí. Mi pelo estaba despeinado, mi ropa arrugada y manchada, mis ojos rojos de tanto llorar. Parecía exactamente lo que era, una señora mayor sin hogar. Caminé hasta llegar a una zona donde recordaba que había visto un albergue. Era un edificio grande y gris, con una cola larguísima de personas esperando afuera. Me formé al final de la fila y esperé. La gente que estaba conmigo era muy variada. Había hombres mayores que olían a alcohol, mujeres con niños pequeños que lloraban, jóvenes que no se veían mucho mayores que mis nietos. Todos teníamos algo en común. Esa mirada perdida de quien no tiene a dónde más ir. Esperé casi 3 horas bajo el sol. Cuando por fin llegué hasta la entrada, una señorita muy joven me miró con cara de cansancio. Nombre completo y edad. Me preguntó sin levantar la vista de sus papeles. Teresa Ramírez Hernández, 63 años. ¿Tiene algún lugar donde haya dormido las últimas noches? En un banco de la plaza, le contesté, y me dio pena decirlo,
Ella anotó algo en su hoja y después me miró con cara de lástima. Lo siento mucho, señora Teresa, pero no tenemos cupo. Tenemos lista de espera, pero calculo que hasta dentro de 2 semanas podríamos tener algo. 2 semanas. ¿Qué iba a hacer 2 semanas durmiendo en la calle? No hay nada que pueda hacer, solo necesito un lugar donde dormir. De verdad lo siento. Si quiere, la anoto en la lista, pero no le puedo prometer nada. Me anoté de todas formas, aunque sabía que no servía de mucho. Salí de ahí sintiéndome aún más derrotada que cuando llegué. Caminé hasta encontrar otra plaza. Esta más alejada del centro. Pensé que tal vez ahí estaría más tranquila, menos expuesta a las miradas de la gente que me conocía. Me senté en una banca y saqué de mi bolsa lo poco que me quedaba. Medio bolillo duro y unos pesos sueltos. Conté las monedas. 28 pesos. Eso era todo lo que tenía en el mundo. Estaba ahí sentada cuando se me acercó una señora como de mi edad. Venía caminando a su perrito y se paró frente a mí. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó con voz amable. Por un momento se me llenaron los ojos de lágrimas. Hacía tanto que nadie me preguntaba cómo estaba, que nadie se preocupaba por mí. Sí, estoy bien, le mentí, forzando una sonrisa. Nada más estoy esperando a alguien. Ella me miró con cara de no creerme mucho, pero no insistió. Bueno, que tenga buen día, me dijo, y se fue con su perrito, esperando a alguien. Qué mentira más triste. No había nadie que me fuera a buscar, nadie que se preguntara dónde estaba. Me quedé ahí toda la tarde, viendo pasar a la gente, familias que paseaban con sus hijos, parejas de enamorados, grupos de amigos riéndose. Todos tenían a alguien, todos pertenecían a algún lugar. Yo no pertenecía a ningún lado. Cuando empezó a oscurecer, una patrulla se acercó a la plaza. Se bajaron 2 policías y uno de ellos se dirigió hacia mí. Buenas noches, señora. ¿Qué anda haciendo aquí tan tarde? Nada malo, oficial. Nada más estoy descansando. Tiene dónde pasar la noche. No es seguro que una señora como usted ande sola por aquí. Una señora como yo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Una señora vieja? ¿Una señora pobre? ¿Una señora abandonada? Sí, sí tengo. Volví a mentir. Ya me voy para mi casa. Está bien. Cuídese mucho. Se fueron, y yo me quedé ahí. ¿A dónde iba a ir? Ya era de noche otra vez, y yo seguía sin tener dónde dormir. Busqué otro banco, en una parte más escondida de la plaza, donde no me vieran tanto. Me acosté de ladito, usando mi bolsa como almohada, y traté de taparme con mi chamarra. Esa segunda noche fue peor que la primera. Hacía más frío, y yo ya estaba más débil por no haber comido casi nada. Cada ruido me despertaba. Un gato que pasó corriendo, el sonido de una botella que alguien tiró, las risas de unos chavos que pasaron por ahí tomados. Me daba miedo todo. Miedo de que me robaran, miedo de que me lastimaran, miedo de que me encontraran muerta ahí en la mañana y nadie supiera quién era yo. Pero sobre todo, tenía miedo de que esto fuera mi vida ahora, de que así me fuera a quedar, invisible, olvidada, durmiendo en bancos de plaza hasta el día que me muriera. Pensé en mis años trabajando en el hospital, cómo limpiaba cada rincón con tanto cuidado, cómo trataba con respeto a los enfermos, cómo siempre llegaba puntual y nunca faltaba aunque estuviera enferma. Me había sentido útil, importante. Ahora me sentía como la basura que antes yo recogía. ¿Cómo había pasado de ser alguien necesario a ser alguien invisible? ¿En qué momento dejé de importar? Cerré los ojos y traté de recordar tiempos mejores, cuando mis hijos eran pequeños y me decían que era la mejor mamá del mundo, cuando mis nietos corrían a abrazarme cada que llegaba del trabajo, cuando tenía un lugar que podía llamar hogar. No sabía que en algún lugar de esa misma ciudad alguien me estaba buscando, alguien que había estado preguntando por mí durante años y que muy pronto cambiaría todo. Por ahora, solo era una mujer invisible en una ciudad que ya no la veía. Al tercer día, la desesperación me estaba carcomiendo por dentro. Me desperté con todo el cuerpo entumido y una tos que me salía desde muy adentro del pecho. El frío de las noches me estaba enfermando, pero eso era lo de menos. Lo que más me dolía era la soledad que me aplastaba el alma. Decidí intentar una vez más. Tal vez mis hijos habían recapacitado. Tal vez se habían dado cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal. Tal vez me estaban buscando, preocupados por saber dónde estaba su mamá. Con las pocas monedas que me quedaban,
Compré tiempo en un teléfono público que había cerca de la plaza. Marqué primero el número de mi hijo menor, el que me había cerrado la puerta. El teléfono timbró y timbró, pero nadie contestó. Volví a marcar. Nada. Intenté con el celular de mi nuera. Mismo resultado. Marqué el número de María, mi hija. Esta vez sí contestó. Pero cuando escuchó mi voz, colgó inmediatamente. Volví a llamar. Otra vez me colgó. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo se me partía el corazón en pedacitos. Mis propios hijos me estaban evitando como si fuera una peste. Regresé a mi banco de la plaza, que ya se había convertido en mi único hogar. Me senté y empecé a darle vueltas a todo en la cabeza. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento había fallado como madre? Recordé cuando María tenía 15 años y se enamoró de un muchacho que a mí no me parecía conveniente. En lugar de prohibírselo y hacer que se rebelara, decidí platicar con ella, explicarle mis preocupaciones con cariño. Al final, ella misma se dio cuenta de que ese chavo no le convenía, y me lo agradeció. Recordé cuando mi hijo menor reprobó el 3er año de secundaria. En lugar de regañarlo, me puse a estudiar con él todas las noches, ayudándolo con las tareas que a mí se me hacían difíciles porque no había podido estudiar mucho de joven. Los dos nos desvelábamos, pero valió la pena cuando logró pasar al siguiente año. Siempre traté de ser comprensiva, cariñosa, de estar ahí cuando me necesitaran. Nunca les grité feo, nunca los castigué sin razón, nunca los hice sentir que eran una carga. ¿Por qué entonces me estaban tratando así? ¿Por qué yo era la carga ahora? Me acordé de mi propia madre, que murió cuando yo tenía 25 años. Ella siempre me decía: «Mija, los hijos son prestados, uno los cría con amor, pero llega el momento en que cada quien hace su vida». Pero también me decía: «Una madre siempre será madre, y eso no se olvida nunca». ¿Se les había olvidado a mis hijos que yo era su madre? Pensé en todas las noches que me quedé despierta cuando tenían fiebre, midiendo su temperatura cada 2 horas, dándoles medicinas, cantándoles para que se durmieran. Pensé en todas las veces que llegué del trabajo muerta de cansancio, pero aún así me puse a ayudarles con la tarea o a coserles el uniforme que se había roto. Pensé en cuando María se embarazó de su segundo hijo y tuvo complicaciones. Yo dejé mi trabajo por 2 semanas para cuidarla, perdiendo el sueldo que tanto necesitaba, pero sin pensarlo 2 veces porque ella me necesitaba. Pensé en cuando mi hijo menor se quedó sin trabajo y se vino a vivir conmigo con su esposa. Yo los mantuve durante 6 meses sin quejarme, compartiendo mi comida, pagando los servicios más altos, durmiendo en el sillón para que ellos tuvieran la recámara. Siempre fui yo la que dio, siempre fui yo la que se sacrificó, siempre fui yo la que puso a los demás antes que a mí misma. Y ahora que necesitaba que me devolvieran un poquito de todo ese amor, me tiraban a la calle como si fuera un trapo viejo. Me puse a llorar ahí en el banco, sin importarme quién me viera. Lloré por todos los años que trabajé para ellos, por todas las noches que no dormí cuidándolos, por todos los sueños que dejé a un lado para que ellos pudieran cumplir los suyos. Lloré porque me di cuenta de algo terrible. Todo ese amor que yo había dado no había servido de nada. No había creado lazos fuertes, no había sembrado gratitud, no había construido una familia unida. Había criado a 2 personas egoístas que solo me querían cuando les era útil. Una señora que pasaba por ahí se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que nada más estaba triste. Ella me dio un pañuelo desechable y me dijo: «Échele ganas, señora. Dios no abandona a nadie. Dios no abandona a nadie». Entonces, ¿por qué me sentía tan abandonada? ¿Por qué parecía que hasta Dios se había olvidado de mí? Esa tarde me quedé sin dinero completamente. Ya no tenía ni para comprar agua. El hambre me estaba dando mareos, y la sed me tenía la garganta rasposa. Me acerqué a una fuente que había en la plaza, y tomé agua de ahí, aunque sabía que no era muy limpia. Una familia llegó a la plaza con sus hijos pequeños. Los papás se sentaron en una banca cercana mientras los niños jugaban. Yo los veía, y me acordaba de cuando mis hijos eran así de chiquitos, cuando me decían mami, con tanta ternura, cuando corrían a abrazarme cada que llegaba del trabajo. ¿En qué momento se habían vuelto tan fríos? ¿En qué momento dejé de ser su mami querida para convertirme en un estorbo? Tal vez el problema era que los había querido demasiado.
Tal vez había sido muy consentidora, muy dadivosa. Tal vez no les enseñé a valorar lo que tenían, porque siempre se los di todo muy fácil. Pero ¿cómo iba a no darles todo? Eran mis hijos. Era mi instinto de madre protegerlos, cuidarlos, darles lo mejor que pudiera. Cuando se fue haciendo de noche, me preparé para otra noche más en la calle. Ya era mi cuarta noche durmiendo en bancos, y mi cuerpo ya no aguantaba mucho. Tenía calentura, me dolía todo, y la tos se estaba poniendo peor. Me acosté en mi banco de siempre, tapándome con mi chamarra húmeda, y miré las estrellas. ¿Por qué la vida era tan injusta? ¿Por qué las personas que más amamos son las que más nos pueden lastimar? Me pregunté si mis hijos estarían durmiendo tranquilos en sus camas calientitas, si habrían cenado algo rico, si mis nietos estarían preguntando por su abuela, o si ya me habían borrado de sus vidas por completo, como si nunca hubiera existido. No sabía que muy pronto todo iba a cambiar. No sabía que alguien había estado buscándome, preguntando por mí, siguiendo mis pasos. Alguien que no me había olvidado, aunque yo pensara que sí. Por ahora, solo era una mujer rota, preguntándose si valía la pena seguir luchando por una vida que ya nadie parecía valorar. Era mi quinta tarde en la calle, cuando pasó algo que jamás hubiera imaginado. Estaba sentada en mi banco de siempre, con la cabeza gacha, viendo cómo mis zapatos se habían roto ya por completo. Los dedos de los pies se me salían por las aberturas, y tenía los calcetines mojados por la humedad. Me sentía más enferma que nunca. La tos me daba ataques que me dejaban sin aire, y tenía escalofríos aunque fuera de día. No había comido nada sólido en 2 días. Solo había tomado agua de la fuente y un pedazo de pan que una señora me había dado por lástima. Estaba ahí, medio dormitando por el cansancio, cuando escuché una voz que me habló por mi nombre. Señora Teresa, Teresa Ramírez. Levanté la cabeza confundida. Frente a mí estaba parado un hombre alto, bien vestido, como de unos 40 años. Traía un traje elegante, zapatos que se veían caros y una sonrisa amable en la cara. Se veía completamente fuera de lugar en esa plaza olvidada donde yo había estado viviendo. Sí, le contesté con voz ronca. Lo conozco. Doña Teresa, vengo a buscarla. Fui enviado por alguien que se preocupa mucho por usted. Me quedé helada. ¿Alguien que se preocupaba por mí? ¿Quién podría ser? Por un momento pensé que tal vez era alguno de mis hijos, que por fin habían entrado en razón y me estaban mandando ayuda. ¿Quién? ¿Quién la envía? Le pregunté, con el corazón latiéndome fuerte. Eso se lo explicaré después. Por ahora, lo importante es sacarla de aquí. ¿Me permite ayudarla? No sé por qué, pero algo en sus ojos me dio confianza. No era la mirada de alguien que me quisiera hacer daño. Era una mirada llena de cariño, preocupación. Hacía tanto que nadie me miraba así. No sé, no entiendo qué está pasando, le dije temblando. Lo sé, doña Teresa. Debe estar muy confundida, pero le prometo que todo va a estar bien. ¿Confía en mí? Miré a mi alrededor. ¿Qué más podía perder? Ya había perdido todo. Mi casa, mi familia, mi dignidad. Este hombre parecía ser mi única opción. Está bien, le dije, aunque la voz me salió como un susurro. Me ayudó a levantarme del banco con mucho cuidado. Yo estaba tan débil que me tambaleé un poquito, pero él me sostuvo del brazo con mucha delicadeza. ¿Esa es toda su equipaje?, me preguntó, señalando mi bolsa rota que olía horrible. Me dio pena decirle que sí, que eso era todo lo que tenía en el mundo. No se preocupe por eso, me dijo, como leyéndome la mente. Vamos al coche. Me llevó hasta un carro muy bonito, negro y reluciente, de esos que yo nunca había subido. Me abrió la puerta como si fuera una señora importante, y me ayudó a sentarme en los asientos de piel que olían a nuevo, durante el camino. Yo iba callada, mirando por la ventana. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Era real? ¿O me había desmayado en la plaza y estaba soñando? ¿Cómo está de salud, doña Teresa?, me preguntó mientras manejaba. No muy bien, admití. He estado viviendo en la calle algunos días. Lo sé, y me da mucha tristeza que haya pasado por eso, pero ya no se va a repetir, se lo prometo. Llegamos a un hotel que parecía de película. Era enorme, con escaleras de mármol, plantas gigantescas y señores vestidos de uniforme que abrían las puertas.
Yo me sentía completamente fuera de lugar con mi ropa sucia y mi pelo despeinado. «Señor Javier», lo saludó uno de los empleados. «Todo está listo como pidió». Javier, ese nombre me sonó familiar, pero no sabía por qué. Me llevó hasta un elevador dorado que subía sin hacer ruido. Cuando se abrieron las puertas, no podía creer lo que veían mis ojos. Era una habitación más grande que todo el apartamento donde había vivido con mi hijo. Tenía una cama enorme con sábanas blancas que parecían nubes, un sillón donde cabían como 3 personas, una televisión gigantesca y una ventana desde donde se veía toda la ciudad. «Esta es su habitación, doña Teresa», me dijo. «Ahí en el baño encontrará todo lo que necesita para darse un baño caliente. También hay ropa limpia en el closet, en su talla. En mi talla, como sabe, también hay comida en esa mesa, nada muy pesado, porque sé que no ha comido bien, un caldito de pollo, pan tostado, un té de manzanilla para la tos». Me acerqué a la mesa y efectivamente ahí estaba todo. Olía delicioso y mi estómago rugió de pura desesperación. «No entiendo», le dije, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué está haciendo esto por mí? ¿Quién es usted? Mañana por la mañana le voy a explicar todo». «Doña Teresa, por ahora, solo quiero que descanse, que coma, que se dé un baño caliente. Se lo merece. No tengo cómo pagarle. No me debe nada. Al contrario, soy yo el que le debo mucho a usted. Él me debía a mí. Yo no entendía nada, pero estaba tan cansada, tan enferma, que decidí no hacer más preguntas por el momento. «Mañana vengo a verla como a las 10 de la mañana», me dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Si necesita algo, cualquier cosa, marque el 0 y diga que es de parte del señor Javier. ¿Está bien?» «Sí», le contesté, aunque todavía no creía que todo esto fuera real. Cuando se fue, me quedé parada en medio de esa habitación lujosa, sin saber qué hacer primero: comer, bañarme, acostarme en esa cama tan suave. Decidí bañarme primero. Entré al baño y era como estar en un palacio. Había una tina enorme, toallas esponjosas, jabones que olían a flores. Me quité mi ropa sucia y la tiré a la basura. Ya no la quería ni ver. El agua caliente cayendo sobre mi cuerpo fue como un milagro. Hacía días que no me sentía limpia, y ahora tenía agua calientita, jabón bueno, shampoo que me dejó el pelo suavecito. Después me puse la ropa que había en el closet. Era simple pero bonita. Unos pantalones cómodos, una blusa suave, ropa interior nueva. Todo me quedaba perfecto. Comí despacio, saboreando cada cucharada de ese caldo que sabía a gloria. Era la primera comida caliente que tenía en días, y sentía cómo me devolvía las fuerzas. Cuando me acosté en esa cama, era como estar en una nube. Las sábanas olían a limpio, la almohada era suavecita, y por primera vez en días no tenía frío. Pero no podía dormir. Mi mente daba vueltas y vueltas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me había buscado? ¿Cómo sabía mi nombre, mi talla de ropa, que me gustaba el té de manzanilla? Y sobre todo, ¿por qué había dicho que me debía algo a mí? Mañana tendría respuestas. Por ahora, por primera vez en muchos días, me sentía segura, limpia y cuidada. No sabía que esas respuestas iban a cambiar mi vida para siempre. Desperté con los primeros rayos del sol entrando por esas cortinas elegantes. Por un momento no sabía dónde estaba. Todo era tan diferente a mi banco de la plaza que pensé que había sido un sueño. Pero no, ahí estaba yo, en esa cama suavecita, con ropa limpia, sintiéndome como nueva. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. La ciudad se veía hermosa desde ahí arriba, con sus edificios brillando bajo el sol de la mañana. Era la misma ciudad donde había dormido en la calle, pero desde esta perspectiva parecía completamente distinta. Tocaron a la puerta exactamente a las 10, como había prometido. Era él, Javier, con la misma sonrisa amable de ayer, pero esta vez traía algo en las manos, un sobre blanco, y sus ojos se veían nerviosos. «Buenos días, doña Teresa. ¿Cómo durmió?» «Muy bien. Gracias a usted, pero sigo sin entender. Siéntese, por favor», me dijo, señalando el sillón grande. «Es hora de que le explique todo». Se sentó frente a mí, y por primera vez lo vi bien a la luz del día. Era un hombre guapo, de facciones finas, con los ojos grandes y expresivos. Algo en su cara me resultaba familiar, pero no sabía qué. «Doña Teresa»,
empezó, y su voz temblaba un poquito. Lo que le voy a decir va a ser difícil de creer, pero es la verdad. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Qué podía ser tan importante? Mi nombre es Javier Mendoza Santos, me dijo, y se detuvo un momento. Y soy su hijo. Su hijo no, eso no podía ser. Mis hijos eran María y Roberto. Este señor estaba confundido. No, usted se equivoca, le dije. Yo tengo 2 hijos, pero usted no es ninguno de ellos. Él sonrió con tristeza y abrió el sobre que traía. Sacó unos papeles y me los enseñó. Nací el 15 de marzo de 1985. Usted tenía 18 años. El parto fue en el Hospital General, a las 3 de la madrugada. Me quedé helada. ¿Cómo sabía eso? Me entregó usted en adopción 3 días después de que nací. El mundo se me vino encima. Esa fecha, ese hospital, esos detalles que nadie más podía saber, mi secreto más grande, mi dolor más profundo, el recuerdo que había enterrado durante 40 años. No, no puede ser, susurré, pero mis manos empezaron a temblar. Mire esta foto, me dijo, sacando una fotografía vieja del sobre. Es de cuando era bebé. ¿Reconoce a la mujer que me está cargando? Era yo, pero una versión jovencísima de mí, delgadita, con el pelo largo, cargando a un bebé recién nacido. Yo recordaba esa foto. Me la habían tomado en el hospital y era la única que tenía de él. ¿Cómo consiguió esa foto? Me la dieron mis padres adoptivos cuando cumplí 18 años. Ellos siempre fueron honestos conmigo sobre mi origen. Las lágrimas me empezaron a correr por las mejillas. Era él, era mi bebé, mi primer hijo, el que había tenido que entregar porque no tenía ni dónde caerme muerta. Ay, Dios mío, fue lo único que pude decir. Durante años traté de encontrarla. Siguió diciéndome, con la voz quebradita. Contraté investigadores, busqué en registros, pregunté en hospitales. Fue muy difícil porque usted cambió de apellido cuando se casó. Yo no podía parar de llorar. Todas las emociones que había guardado durante 40 años salieron de golpe. La culpa, el dolor, el amor que nunca se había ido. Perdóneme, le dije entre sollozos. Perdóneme por haberlo abandonado. No tuve opción. Yo era muy joven. No tenía trabajo. No tenía casa. No me abandonó, me dijo, y se acercó a tomarme las manos. Me dio vida. Me dio una oportunidad. Pero los padres que me lo adoptaron fueron buenos con usted, los mejores del mundo. Me dieron amor, educación, oportunidades. Estudié, me convertí en empresario. Tengo una vida muy buena, pero siempre supe que me faltaba algo. ¿Qué cosa? Conocer a la mujer que tomó la decisión más difícil del mundo para darme una vida mejor. Me tapé la cara con las manos. No podía creer que después de tanto tiempo, mi bebé me hubiera encontrado. ¿Cómo me localizó? Hace 2 semanas por fin di con su dirección. Fui a buscarla a ese edificio donde vivía, pero me dijeron que ya no estaba ahí. Pregunté con los vecinos. Busqué en hospitales porque sabía que trabajaba en uno. Una compañera suya me dijo que había visto que usted andaba durmiendo en las plazas. Me estuvo buscando en las calles, 3 días completos, hasta que la encontré ayer en esa plaza, cuando la vi ahí, tan delgadita, tan triste. Se me partió el corazón. No podía permitir que mi madre durmiera en la calle. Mi madre. Hacía 40 años que nadie me decía mamá con tanto cariño, pero yo no soy realmente su mamá. Le dije, yo lo abandoné cuando era bebé. Usted me dio la vida. Me dijo mirándome directo a los ojos. Me llevó 9 meses en su pancita. Me alimentó, me cuidó, me protegió. Y cuando nací, tomó la decisión más valiente que una madre puede tomar. Renunciar a mí para que yo tuviera una vida mejor. Eso no es abandono, eso es amor puro. No pude aguantar más. Me levanté del sillón y lo abracé fuerte, como había querido abrazarlo 40 años atrás, cuando me lo quitaron de los brazos en el hospital. Él me abrazó también, y los dos lloramos juntos. 40 años de separación se borraron en ese momento. Perdóneme por haberla tardado tanto en encontrar, me susurró al oído. No, mi hijo. Perdóneme a mí por no haber podido ser la mamá que usted se merecía. Sí fue la mamá que me merecía. Me dio la vida, y ahora me está dando la oportunidad de conocerla. Nos quedamos abrazados mucho tiempo, llorando, riéndonos, sin poder creer que estábamos juntos otra vez. ¿Por qué me ayuda?
Le pregunté cuando nos separamos. Porque es mi mamá, porque la he estado buscando toda mi vida, porque no voy a permitir que la mujer que me dio todo, durmiendo en la calle, pero usted tiene su vida, su familia. Tengo espacio en mi vida para usted, si usted quiere, no como una obligación, sino como un regalo que la vida me está dando. Miré esos ojos grandes y expresivos, y por fin entendí por qué me habían parecido familiares. Eran iguales a los míos. Eran los ojos de mi bebé, que ahora era un hombre bueno y exitoso. Sí quiero, le dije, sí quiero conocer al hombre en que se convirtió mi bebé, y en ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. El hijo que había perdido me había encontrado, y me estaba devolviendo no solo un hogar, sino la posibilidad de ser madre otra vez. Después de ese abrazo que duró una eternidad, nos sentamos en el sillón y Javier empezó a contarme su vida. Quería saberlo todo, cómo había crecido, si había sido feliz, si alguna vez había pensado en mí, mis padres adoptivos, Elena y Ricardo. Siempre fueron muy honestos conmigo, me contó, con una sonrisa tierna. Desde pequeño sabía que era adoptado, pero nunca me hicieron sentir diferente. Me decían que era especial porque 2 mamás me habían querido, una que me había dado la vida y otra que me estaba criando. Me limpié las lágrimas que no paraban de salir. Saber que había crecido rodeado de amor me quitaba un peso enorme del corazón. Nunca se sintió abandonado. Al principio sí, admitió. Cuando era adolescente me enojaba. Me preguntaba por qué mi mamá biológica no me había querido quedar conmigo. Pero Elena, mi mamá adoptiva, me explicó algo que nunca olvidé. ¿Qué le dijo? Me dijo que las madres jóvenes que entregan a sus hijos en adopción no lo hacen porque no los quieren, sino porque los aman tanto que están dispuestas a sufrir para darles una vida mejor. Me dijo que seguramente usted había llorado mucho cuando me entregó. Lloré toda la vida por él. Cada cumpleaños suyo me preguntaba dónde estaría, si estaría bien, si sería feliz. Cada 15 de marzo me levantaba triste. Recordando el día que lo perdí, tenía razón, le dije con la voz quebrada. No pasó un solo día sin que pensara en usted. Lo sé, me dijo, tomándome la mano. Por eso la busqué tanto, porque sabía que en algún lugar había una mujer que también me extrañaba. Me contó de su infancia. Había sido buen estudiante. Le gustaba el fútbol. Tocaba guitarra. Sus padres tenían una empresa pequeña y desde chico lo habían enseñado a trabajar. Cuando ellos murieron en un accidente de carro hace 10 años, él heredó el negocio y lo hizo crecer hasta convertirlo en algo muy exitoso. Está casado, tiene hijos, estuve casado, pero nos divorciamos hace 3 años. No tuvimos hijos. Ella decía que yo era muy obsesivo con encontrarla a usted, que vivía en el pasado. Me dolió saber que su búsqueda de mí había afectado su matrimonio. Tal vez tenía razón. No, me dijo firme. Ella no entendía que encontrarla era importante para mí, que no podía estar completo sin saber quién era mi mamá biológica, sin poder agradecerle por haberme dado la vida. Entonces, fue mi turno de contarle. Le platiqué de esos meses cuando estaba embarazada de él, cuando tenía 18 años, y vivía en un cuartito de azotea que se llovía. Le conté que trabajaba en una fábrica de ropa, ganando muy poco, y que el papá de él se había desaparecido cuando supo del embarazo. ¿Quién era mi papá? Se llamaba Miguel. Era un muchacho mayor que yo, como de 25 años. Me enamoré perdidamente de él, pero cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que él no estaba listo para ser papá y nunca lo volví a ver. ¿Lo extraña? Al principio sí, pero después me di cuenta de que si él hubiera sido diferente, tal vez las cosas habrían sido distintas para usted también. Le conté del día que nació, de cómo me había dolido tanto el parto, pero que cuando lo vi por primera vez, sentí un amor tan grande que pensé que se me iba a reventar el pecho. Era perfectito, con unos ojos enormes que me miraban como si me conociera desde siempre. Los primeros 3 días fueron los más hermosos y los más dolorosos de mi vida. Le dije, lo cargaba todo el tiempo, le cantaba, le decía que lo amaba, pero también sabía que no le podía dar lo que necesitaba. ¿Cómo tomó la decisión? No fue fácil. Los primeros 2 días me negaba a aceptar que tendría que entregarlo,
Pero cuando vi a otras mamás que sí tenían todo para sus bebés, me di cuenta de que si de verdad lo amaba, tenía que hacer lo mejor para usted. Le conté de esa trabajadora social tan amable que me había explicado el proceso de adopción, que me había asegurado que iba a ir con una familia que lo iba a amar mucho. El último día, lo bañé, lo vestí con la ropita más bonita que había podido comprar y se lo entregué a la señora. Le dije, cuídenmelo mucho. Es lo más importante que tengo en la vida. Javier estaba llorando también. ¿Se arrepiente de haberme entregado? Nunca, le dije sin dudar. Me arrepiento de no haber tenido los recursos para quedarme con usted, pero no me arrepiento de la decisión. Mire en lo que se convirtió. Un hombre bueno, educado, exitoso. Si se hubiera quedado conmigo, tal vez habría crecido en la pobreza, sin oportunidades, pero habría crecido con su amor y habría tenido que verlo sufrir. Habría tenido que llevarlo conmigo a trabajar, dejarlo solo mientras yo salía a buscar trabajo. No habría podido darle estudios ni medicina cuando se enfermara. Nos quedamos callados un momento, los dos procesando 40 años de separación. ¿Cómo encontró el valor para seguir adelante después de entregarme? No sé si fue valor o necedad, le dije. Los primeros meses fueron horribles. Lloraba todo el tiempo. No comía, no dormía. Pero después conocí al papá de María y Roberto. Me casé, y ellos me ayudaron a sanar un poquito el corazón. ¿Ellos saben de mí? No, nunca les platiqué. Era mi secreto más grande. Pensé que no lo entenderían. ¿Cómo se siente ahora de haberme vuelto a encontrar? Me quedé pensando un momento. ¿Cómo explicarle que sentía como si una parte de mi alma que había estado rota durante 40 años por fin se estuviera sanando? Se siente como un milagro, le dije, como si Dios me hubiera regresado lo que más me dolía haber perdido, pero también me siento culpable. ¿Por qué? Porque usted me está ayudando tanto, me está tratando tan bien, y yo no hice nada para merecérmelo. Sí hizo algo, me dijo, y me volvió a tomar las manos. Me dio la vida. Me amó tanto que fue capaz de renunciar a mí para que yo tuviera una vida mejor. No todo el mundo es capaz de un amor tan grande. En ese momento entendí algo que me cambió la perspectiva de todo. Había pasado 40 años sintiéndome culpable por haber abandonado a mi hijo, cuando en realidad había hecho el acto de amor más grande de mi vida. Y ahora él estaba ahí, agradecido, diciéndome mamá, cuidándome como yo siempre soñé que alguien me cuidaría. Mi bebé había regresado para salvarme. Una semana después de nuestro reencuentro, Javier me llevó a conocer mi nuevo hogar. No era un palacio como el hotel, pero era algo que no había tenido en mucho tiempo. Un lugar que podía llamar mío. Era un departamento pequeño pero bonito, en un edificio tranquilo. Tenía una sala con sillones cómodos, una cocina con todo lo necesario, una recámara con una cama que parecía hecha especialmente para mí, y hasta un pequeño balcón donde podía ver el atardecer. ¿Todo esto es para mí?, le pregunté, todavía sin poder creerlo. Es suyo, mamá. Quería que tuviera un lugar donde se sintiera segura, donde nadie la pudiera correr nunca más. Mamá, cada vez que me decía así, se me llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Durante 40 años había soñado con que alguien me dijera esa palabra con tanto cariño. Los primeros días fueron raros. Después de tantos años viviendo para otros, no sabía qué hacer conmigo misma. Me levantaba temprano por costumbre, pero después me quedaba parada en la cocina sin saber para qué. No tenía que ir a trabajar, no tenía que cuidar a nadie, no tenía que limpiar el desastre de otros. Javier venía a visitarme todos los días. Al principio yo me ponía nerviosa, pensando que se iba a arrepentir de estar cuidándome, que se iba a dar cuenta de que era una carga. Pero él llegaba siempre con esa sonrisa tan bonita. Me preguntaba cómo había pasado la noche, qué había desayunado, si necesitaba algo. Una mañana llegó con una bolsa llena de semillas y macetas. ¿Qué es todo esto?, le pregunté. Se me ocurrió que tal vez le gustaría plantar algunas flores en el balcón. Siempre pensé que las mamás sabían de plantas. Me reí. Era cierto. Antes me gustaba tener plantas, pero llevaba años sin tiempo ni espacio para eso. A ver qué tal se me da, le dije. Pasamos toda la mañana plantando juntos. Él no sabía nada de jardinería, así que yo le enseñé cómo hacer los hoyitos en la tierra, cómo poner las semillas, cómo regarlas sin ahogarlas. Era la primera vez que yo le enseñaba algo a él, y se sentía muy bonito.
¿por qué escogió estas flores?, me preguntó, señalando unas semillas de geranios. Porque son resistentes, pueden sobrevivir aunque no las cuiden perfecto. Son como las madres, aguantan mucho y siguen floreciendo. Él se quedó callado un momento y después me dijo, como usted, mamá. Otras veces llegaba con comida que había cocinado en su casa. No era muy buen cocinero, pero se esforzaba tanto que todo me sabía delicioso. Hacíamos las comidas juntos, platicando de todo y de nada. Me contaba de su trabajo, de sus empleados, de los viajes que había hecho. Yo le contaba anécdotas de cuando era joven, de mis trabajos, de las cosas graciosas que hacían María y Roberto cuando eran niños. ¿No la pone triste hablar de ellos?, me preguntó un día. Un poco, admití, pero también me gusta recordar los tiempos buenos. ¿Cree que algún día se arreglen las cosas con ellos? No lo sé, mijo. A veces las personas necesitan tiempo para darse cuenta de sus errores. Una tarde llegó con una guitarra. ¿Recuerda que le platiqué que tocaba guitarra? Sí, claro. ¿Le gustaría que le tocara algo? Se sentó en el sillón y empezó a tocar una canción muy bonita. Tenía las manos largas y elegantes, como las de un artista, mientras lo veía tocar. Pensé en todas las veces que había soñado con esto, con tener un hijo que me tocara música, que me platicara de su día, que quisiera pasar tiempo conmigo. ¿Qué le parece?, me preguntó cuando terminó. Hermoso. ¿Quién se la enseñó? Mi mamá Elena. Decía que la música era buena para el alma. Me gustó que hablara de Elena con tanto cariño. Significaba que había sido una buena madre, que había hecho bien su trabajo. Me gustaría conocerla algún día, le dije. Ya murió, mamá, hace 10 años. Ay, perdón, no sabía. No se preocupe, ella habría estado muy contenta de saber que la encontré. Siempre me decía que algún día conocería a mi mamá biológica, y que cuando eso pasara, las dos podríamos estar orgullosas del hombre en que me había convertido. Tenía razón. Yo estaba muy orgullosa de él. Los días empezaron a tomar una rutina bonita. Me levantaba temprano, pero ya no por obligación, sino porque tenía ganas de ver el amanecer desde mi balcón. Hacía café en la cafetera que Javier me había regalado, y me lo tomaba despacio, sin prisa, viendo crecer mis plantas. Después desayunaba tranquila, leyendo el periódico que él me traía. Por primera vez en años, tenía tiempo de enterarme de lo que pasaba en el mundo. En las tardes cosía. Javier me había comprado una máquina de coser bonita, y yo me entretenía arreglando ropa o haciendo cosas pequeñas. Las manos me dolían menos que antes, porque ya no tenía que limpiar pisos duros ni cargar cosas pesadas. Los fines de semana eran mis favoritos, porque Javier venía temprano y se quedaba más tiempo. A veces íbamos a caminar por el parque o al mercado a comprar cosas ricas para cocinar juntos. La gente nos veía y comentaba qué bonito se veía ese hijo cuidando a su mamá. Si supieran la historia completa, pensaba yo. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó, ¿es feliz, mamá? Me quedé pensando, ¿era feliz? Durante tantos años había estado tan ocupada sobreviviendo que ni siquiera me había preguntado si era feliz. Sí, le dije. Por primera vez en mucho tiempo, sí soy feliz. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y usted? ¿Es feliz? Ahora sí. Me faltaba esta pieza del rompecabezas. Me faltaba conocer a la mujer que me dio la vida. Esa noche, después de que se fue, me quedé un rato en el balcón viendo las estrellas. Mis plantas ya estaban empezando a brotar, y pensé que tal vez yo también estaba empezando a florecer otra vez. Tenía 63 años, pero sentía que mi vida real acababa de empezar. No sabía que muy pronto todo el mundo conocería nuestra historia, y que eso traería de regreso a personas que creía haber perdido para siempre. Llevaba ya 2 meses viviendo en mi nuevo hogar, cuando Javier llegó un día con una propuesta que me puso muy nerviosa. «Mamá, me gustaría contarle algo», me dijo, sentándose a mi lado en el sillón. Una estación de televisión me pidió una entrevista para un programa sobre empresarios exitosos, y se me ocurrió que tal vez podría platicar nuestra historia. ¿Nuestra historia?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Sí, sin dar nombres, claro, pero creo que es una historia que puede ayudar a otras personas, madres que están pasando por lo mismo que usted pasó, hijos adoptados que están buscando a sus familias biológicas. No sabía qué pensar. Nuestra historia era muy personal, muy privada. ¿De verdad quería que todo el mundo se enterara?
No sé, mijo. No va a ser muy incómodo. Solo si usted no quiere, no voy a hacer nada que la haga sentir mal. Lo pensé varios días. Por un lado, me daba pena que la gente supiera que había tenido un hijo tan joven, que lo había entregado en adopción. Pero por otro lado, si nuestra historia podía ayudar a alguien más, tal vez valía la pena. Está bien, le dije finalmente, pero prométame que no va a dar mi nombre completo. Se lo prometo. La entrevista se grabó un martes por la mañana. Javier me pidió que lo acompañara al estudio, para darle valor, aunque yo no iba a salir en cámara. Desde atrás de las cámaras lo vi hablar de su vida, de su empresa, de sus éxitos, pero cuando llegó el momento de hablar de nuestra historia, su voz cambió completamente. Se volvió más suave, más emotiva. Lo más importante que me ha pasado en la vida, le dijo al entrevistador, fue encontrar hace unos meses a la mujer que me dio la vida. ¿Su madre biológica? Sí, había pasado 40 años buscándola, y cuando por fin la encontré, estaba durmiendo en una plaza, abandonada por sus otros hijos. El entrevistador se quedó callado, sorprendido. Esa mujer, siguió Javier, me había entregado en adopción cuando tenía 18 años porque no tenía recursos para criarme. Tomó la decisión más difícil de su vida para darme una oportunidad, y 40 años después, cuando sus otros hijos la tiraron a la calle, yo pude devolverle un poquito de todo lo que ella me dio. ¿Cómo se siente al respecto? Agradecido, orgulloso y triste por todas las personas mayores que están pasando por lo mismo. Nos falta valorar a nuestros adultos mayores, a las personas que nos dieron todo y que ahora necesitan que nosotros les demos algo de vuelta. La entrevista duró como 20 minutos, pero esa parte de nuestra historia fueron solo 5 minutos. Pensé que tal vez unas cuantas personas la verían, y ya, me equivoqué completamente. El programa se transmitió un viernes por la noche. Al día siguiente, Javier me llamó muy temprano. Mamá, no va a creer lo que está pasando. La entrevista se volvió viral en internet. Todo el mundo está hablando de nuestra historia. Viral, ¿qué significa eso? Que millones de personas la han visto y la están compartiendo. La gente está muy conmovida. Durante los siguientes días, Javier me enseñó todos los comentarios que estaba recibiendo la entrevista. Había mujeres que decían que también habían tenido que entregar hijos en adopción y que se sentían menos solas. Había hijos adoptados que dijeron que les había dado esperanza de encontrar a sus madres biológicas. Había adultos mayores que se identificaban con mi historia de abandono, pero también había muchas personas criticando a mis otros hijos, diciendo que cómo era posible que hubieran tratado así a su madre. ¿No se arrepiente de haber contado la historia?, le pregunté a Javier. Para nada. Mire toda la gente que dice que nuestra historia les dio esperanza. Fue esa misma semana cuando sonó el timbre de mi departamento un miércoles por la tarde. Yo estaba regando mis plantas cuando escuché. No esperaba a nadie, porque Javier siempre me avisaba cuando venía. Abrí la puerta y me quedé helada. Ahí estaba María, mi hija, con los ojos rojos de tanto llorar y un ramo de flores en las manos. «Hola, mamá», me dijo con la voz quebradita. No sabía qué hacer. Parte de mí quería abrazarla, pero otra parte todavía sentía mucho dolor por lo que me había hecho. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. «Vi la entrevista en internet. Todo el mundo la está compartiendo y me di cuenta de lo terrible que fui contigo». Se puso a llorar ahí mismo en la puerta. «Mamá, perdóneme. No sé qué nos pasó. ¿Cómo pudimos ser tan ingratos después de todo lo que usted hizo por nosotros?». La dejé pasar, aunque me temblaban las manos. Se sentó en mi sillón y siguió llorando. Cuando vi al señor ese hablando de usted con tanto cariño, de cómo la había encontrado en la calle, me dio tanta vergüenza. Me di cuenta de que un extraño la había tratado mejor que sus propios hijos. «No es un extraño», le dije. «Es mi hijo también». «¿Su hijo?». Le platiqué toda la historia. María se quedó callada, procesando todo. Nunca nos dijo que había tenido otro hijo. Era muy doloroso hablar de eso. Pensé que no lo entenderían. «Mamá, ese señor la salvó. Y nosotros casi la matamos de tristeza». Esa misma tarde llegó Roberto, mi hijo menor, con su esposa y mis nietos. Los niños corrieron a abrazarme como antes, y yo no pude evitar llorar de la felicidad. Roberto no dijo mucho, pero su esposa, la que me había cerrado la puerta en las narices, no paraba de pedir perdón. «Doña Teresa,
No tengo cara para pedirle perdón. Lo que hicimos estuvo horrible. Ya pasó, le dije, aunque por dentro todavía me dolía. Cuando llegó Javier esa noche y vio a toda mi familia ahí, sonrió con esa sonrisa tan bonita que tenía. Buenas noches, les dijo a María y Roberto. Soy Javier. Fue un momento raro. Mis dos mundos se estaban conociendo. Los hijos que me habían abandonado y el hijo que me había salvado. María se acercó a Javier y le dijo: «Gracias por cuidar a mi mamá cuando nosotros no supimos hacerlo». Roberto también le dio las gracias, aunque se veía muy apenado. Esa noche, cuando todos se fueron, Javier y yo nos quedamos platicando. «¿Cómo se siente de que hayan regresado?», me preguntó. Confundida, le dije honestamente, contenta de ver a mis nietos, pero también dolida todavía. Es normal. Lo que le hicieron no se va a olvidar así de fácil. ¿Usted qué piensa de ellos? Pienso que son personas que cometieron un error terrible, pero que tal vez pueden aprender de él. Tenía razón. Todos merecían una segunda oportunidad, incluso las personas que nos habían lastimado. Pero también sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Había aprendido que el amor verdadero no siempre viene de donde uno espera. Han pasado 6 meses desde que Javier me encontró en esa plaza. Y a veces todavía no puedo creer que esta sea mi vida ahora. Me despierto cada mañana en mi cama suavecita, con el sol entrando por la ventana de mi cuarto, y por un momento pienso que estoy soñando, pero no es un sueño, es mi nueva realidad. Esta mañana, como todas, me levanté temprano y fui a la cocina a hacer café. Ya no es por obligación, sino porque me gusta ese momento de paz antes de que empiece el día. Pongo agua en la cafetera que Javier me regaló, esa que hace un café tan rico que parece de restaurante, y mientras se prepara, salgo al balcón a ver mis plantas. Mis geranios ya están floreciendo. Son de un color rojo muy bonito, y cada vez que los veo me acuerdo de esa mañana cuando Javier y yo los plantamos juntos. Tenía razón cuando le dije que eran resistentes. Han sobrevivido al frío, al calor, a veces que se me olvida regarlos, y siguen ahí, fuertes y bonitos. Como yo, pienso, he sobrevivido a todo, y aquí sigo. Regreso a la cocina y me sirvo mi café en la taza que dice «La mejor mamá del mundo», que me regaló Javier el Día de las Madres. Me senté en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana, y me puse a pensar en todo lo que ha cambiado. Mis otros hijos vienen a visitarme ahora, no todos los días como Javier, pero sí regularmente. María viene los domingos con mis nietos, y Roberto los miércoles. Al principio era incómodo, porque todos sabíamos que estaban ahí por culpa. No por ganas, pero poco a poco las cosas se han ido acomodando. La relación nunca va a ser la misma. Ya no los veo con esos ojos ciegos de madre que cree que sus hijos son perfectos. Ahora veo que son personas comunes y corrientes, con defectos y virtudes, capaces de lastimar y de amar, y está bien así, es más real. Roberto me pidió perdón formalmente hace un mes. Llegó solo, sin su esposa, y se sentó donde estoy sentada yo ahora. Me dijo que había estado yendo al psicólogo porque no podía dormir de la culpa. «Mamá», me dijo, «no tengo justificación para lo que hice. Era más fácil deshacerme de usted que enfrentar la responsabilidad de cuidarla». Le dije que lo perdonaba, y era cierto. Pero perdonar no significa olvidar. Significa soltar el veneno para que no me siga lastimando a mí. María ha sido diferente. Ella no ha podido decir perdón directamente, pero lo demuestra de otras maneras. Me trae flores, me cocina mis platillos favoritos, me platica de su vida. Es su forma de pedir perdón sin usar las palabras. Pero quien realmente ha cambiado mi vida es Javier, ese hijo que pensé que había perdido para siempre, que regresó a mí como un ángel cuando más lo necesitaba. Viene a verme casi todos los días. A veces llegamos en silencio, viendo la televisión juntos, o me ayuda con las plantas. Otras veces platicamos durante horas. Me cuenta de sus proyectos, de sus viajes, de las cosas que quiere hacer. Yo le platico de mis recuerdos, de las cosas que aprendí en la vida, de los errores que cometí. La semana pasada me trajo algo que me llenó los ojos de lágrimas. Era una carta que había escrito, pero no me la había dado antes, porque no sabía si era apropiado. «Léala cuando esté sola», me dijo. Esa noche, después de cenar, abrí la carta. Abrí. Estaba escrita a mano, con esa letra bonita que tiene Javier, y decía:
Mamá, durante 40 años me pregunté quién era la mujer que me había dado la vida. Me imaginaba 1000 versiones diferentes de usted, pero ninguna se acercaba a la realidad. Usted es más fuerte, más sabia y más cariñosa de lo que jamás imaginé. Gracias por haberme amado tanto que fue capaz de renunciar a mí para darme una vida mejor. Ahora entiendo que esa decisión la tomó una mujer muy valiente, no una mujer débil. Usted me dio la vida 2 veces, cuando nací y cuando me dio la oportunidad de conocerla y amarla como se merece. Ahora es mi turno de cuidarla a usted, no por obligación, sino por amor, no porque me sienta culpable, sino porque es un honor ser su hijo. Gracias por ser mi mamá. Con todo mi amor, Javier. Lloré tanto leyendo esa carta que pensé que se me iba a acabar el agua del cuerpo, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de felicidad. Guardé la carta en mi cajón, junto con la foto de cuando él era bebé y la pulsera que me había puesto en el hospital el día que nació. Son mis tesoros más importantes. Ahora, sentada aquí con mi café de la mañana, pienso en lo rara que es la vida. Pasé 60 años creyendo que el amor se medía por lo que uno daba, trabajé sin parar, me sacrifiqué hasta quedarme sin nada. Di todo lo que tenía y más. Y cuando más necesité que me devolvieran, aunque fuera un poquito, las personas por las que lo había dado todo me abandonaron. Pero quien me salvó fue precisamente la persona a la que yo había abandonado 40 años atrás. El hijo al que renuncié por amor fue el que me demostró lo que es el amor verdadero. Aprendí que a veces soltar es la forma más pura de amar y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a nosotros, aunque sea de formas que nunca imaginamos. Ya no trabajo limpiando hospitales, ya no me duelen las manos por tanto restregar pisos, ya no llego a casa muerta de cansancio para seguir cuidando a otros. Por primera vez en mi vida, alguien me cuida a mí. No vivo en lujos, mi departamento es sencillo, mi ropa es modesta, no tengo carro ni joyas, pero tengo algo que vale más que todo eso. Tengo respeto, tengo dignidad, tengo mi nombre de vuelta y sobre todo, tengo paz. Cuando la gente me pregunta cómo es posible que no esté resentida con Roberto y María, les digo que el resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Yo ya sufrí suficiente, ya no quiero cargar con venenos. Termino mi café y me preparo para otro día. Javier va a venir más tarde. Vamos a cocinar juntos una receta nueva que encontró en internet. Después tal vez vayamos a caminar al parque o nos sentemos a platicar de la vida. Es una vida sencilla, pero es mía. Es una vida donde importo, donde tengo voz, donde alguien se preocupa si comí bien o si dormí tranquila. Miro hacia el balcón, donde mis geranios siguen floreciendo a pesar de todo lo que han pasado, y sonrío igual que ellas, igual que... Yo también estoy floreciendo otra vez, a los 63 años, después de una vida entera siendo olvidada. Por fin fui recordada, y eso, para mí, es el milagro que nunca imaginé merecer.